Bendiciones hoy, amados en Cristo, día del Señor. Que el Señor les derrame multitud de bendiciones para hoy, ¿verdad? Y para mañana también, y cada día, pero hay que recordar de quién dependemos, ¿verdad? Y pedirle a Dios. Vamos a entrar hoy a un tema bonito, hermoso, de consuelo, ¿verdad? Vamos ahí a Mateo 5, se llama el Sermón del Monte, Jesucristo, ¿verdad? Sentado él, ahí subió al monte y llamó a sus discípulos y les enseñó, ¿verdad? Vamos al versículo, vamos a leer el 5 del 1 al 3, que en realidad el versículo 3 es el tema de hoy. Y tiene que ver con lo que hemos estado platicando un poquito, con la humildad, pero humildad para con Dios. Humildad tiene que ver con humillación. Tenemos que ser humildes, es decir, tenemos que humillarnos, pero humillarnos ¿ante quién? Ante la presencia de Dios, ¿verdad? Ante Dios nuestro Señor, ante Cristo, Jesús, el Espíritu Santo, ¿verdad? Cualquiera de las tres personas, o las tres personas, que son tres en uno, un solo Dios en tres personas distintas, quizás sea un misterio, ¿verdad? No lo entendemos mucho, simplemente la fe es la que nos ayuda, ¿verdad? A creer estas cosas, a reconocerlas. Entonces dice el Sermón del Monte, y se llaman las bienaventuranzas, ¿verdad? Dice versículo 1, 5:1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Y ahí siguen, son 9 bienaventuranzas. Vamos a ver hoy la primera. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense qué palabras. Bienaventurados los pobres, pero no dice los pobres nada más, sino los pobres en espíritu. Son dos palabras. La pobreza no necesariamente es sinónimo de humildad. La riqueza, pues también, son los extremos, ¿no? Pobreza y riqueza. La riqueza regularmente nos lleva a cierta altivez, a ser altivos, a ser soberbios. Cuando tenemos desahogo económico, nos sentimos poderosos. Entonces eso nos lleva a una actitud de altivez o de soberbia, ¿verdad? Lo hemos venido tratando un poquito. Y son de las cosas que abomina Dios, ¿verdad? La soberbia. Entonces hoy nos habla el Señor, nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Bueno, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense qué bonito. De ellos es el reino. Hay una promesa ahí. ¿Quién va a heredar el reino de los cielos? Bueno, una característica de los que heredarán el reino de los cielos es los pobres en espíritu. Vamos a ir tratando todas las bienaventuranzas
pero hoy en particular vemos esta que es los pobres en espíritu. Bueno, para empezar, ¿qué es una bienaventuranza? Una bienaventuranza, pues sí tiene que ver con una bendición. Bienaventurados es como una felicitación. Es como una felicitación que Jesucristo, porque es Jesucristo hablando aquí, que Jesucristo da a los que le están escuchando. Diga amén, porque hoy le estás escuchando. En esa ocasión estaban los discípulos, ¿verdad? Y se fue congregando, o se fue agregando gente ahí para escuchar este sermón que es tremendamente poderoso, ¿verdad? Son las enseñanzas de Jesucristo plasmadas ahí en el capítulo 5 y hasta el 7, 5 al 7. Después del 8 ya vienen los milagros de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién quiere heredar el reino de los cielos? Para empezar, diga amén. Si usted quiere, o si tú quieres heredar el reino de Dios, pues di amén. Entonces, condición número 1, pobre en espíritu. Pobre en espíritu. Dos palabras juntas que tienen un significado. Ni es pobre, ¿sí? No sé si me estoy explicando. O sea, tiene que ver con la pobreza, pero no la pobreza estrictamente material, sino dice espiritual. Y tampoco es que tú seas pobre espiritualmente en el sentido de que no tengas fe, sino más bien tiene que ver, explicaba yo, con ser mansos, con ser humildes, con ser receptivos, con ser dependientes. O sea, esa es la palabra. Pobre en espíritu es el que depende de Dios, el que no está creyendo que por sí mismo, que por sus propias fuerzas, que por sus talentos, que por su dinero, por yo, no, aquí es al revés. Pobre en espíritu tiene que ver con, insisto, bajarnos, y entonces dice el Señor, si mi pueblo se humillare, yo volveré a ser su Dios, y ellos volverán a ser mi pueblo. Fíjense, qué tremendo. Cuando nos volvemos altivos, nos subimos hasta las nubes, y ahora bájate. Y cuando te bajas, o cuando te caes de la nube, pues te das un porrazo. Tarde o temprano, hay una ley física que dice que todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, subirnos, el ego se nos sube cuando alguien te felicita. Aquí Jesucristo te está felicitando, bueno, a los que son humildes en espíritu, bienaventurados. Entonces tú eres bienaventurado, pues tienes que trabajar en esto. Pobre en espíritu, tienes que ser pobre en espíritu. Trabájalo, pobre en espíritu. Bájate de la nube, busca a Dios, aprende sus enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Para ir con el Padre, pues no hay más camino que el Hijo, ¿verdad? Porque lo dijo, ¿verdad? En Juan, el Evangelio de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por el Hijo. Entonces, el Hijo nos está enseñando cómo heredar el reino de Dios. Una de las condiciones es esta: humildes o pobres en espíritu, pobre en espíritu. El espíritu de nuestro ser, pues se aloja acá, en tu corazón, no en la mente, en el corazón. La mente puede tomar dos caminos, es el libre albedrío, lo que Dios nos dio,
¿verdad? Libertad, libertad. Dios te da libertad. El libre albedrío significa libertad, libertad de elegir, libertad de actuar. Entonces Dios le dijo a Adán y Eva, de todo árbol pueden comer. Eso es libertad. Sin embargo, hace una advertencia. Entonces Jesucristo aquí también hace una advertencia. Para heredar el reino de los cielos o el reino de Dios, tiene que ser humilde o pobre en espíritu. Pobre en espíritu. ¿El mundo es pobre en espíritu? No. No. Porque desde el simple hecho de que hay una negación a Dios y a las cosas de Dios, y aún los creyentes que se supone que deberían estar en esta condición de ser humildes o ser pobres en espíritu, ¿verdad? Cuando la palabra empieza a llegar a ti a través de la Biblia, a través de la voz de Dios, la palabra entra, pero el mismo Jesucristo dice en el mensaje a las 7 iglesias que la palabra de Dios es espada de doble filo. Entonces la espada de doble filo significa que es cortante y que pues obviamente no nos va a gustar mucho, no te va a gustar la palabra. Entonces, pobre en espíritu significa que pues en donde tú estés, porque siempre vamos a tener en nuestra vida unos roles pues de padres, roles de hijos, roles de jefes, roles de siervos, en lo laboral, ¿verdad? Entonces, cuando eres jefe, te vuelves altivo. Cuando eres padre de familia, te vuelves altivo. Cuando eres hijo, estás al revés. Tienes que ser humilde. Bueno, pues aquí nosotros somos hijos de Dios. Entonces, eso significa que debemos de mantener esa humildad para Él, para con Él. Y por supuesto, en nuestro diario desempeño, es el testimonio. Como hijo de Dios tienes que dar buen testimonio. Y una de esas condicionantes o de esas partes que tú debes demostrar es humilde o pobre en espíritu. Entonces, en los diferentes roles que tú desempeñes, pues debes de pensar siempre que tú estás por debajo de alguien. Y ese alguien se llama nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que también está en la condición de humildad con respecto a su Padre, ¿verdad? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia, que somos nosotros los que hemos creído en Él, ¿verdad? Por supuesto. Y a su vez, la cabeza de Jesucristo es el Padre, Dios el Padre. Entonces hay una línea, fíjense, aún Jesús siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, tiene que mantener una línea, ¿verdad?, de dependencia con respecto a su Padre. Y tan es así, tan fue así, que acá terrenalmente, Él siendo Dios, se tenía que sujetar al Padre. Y su poder era de cierta forma ilimitado. Cuando Él hizo milagros, tenía un poder ilimitado. Sin embargo, tenía que mantener esa humildad con respecto a su Padre, y había cosas que no podía él cambiar, como fue el hecho de la cruz, de ir a la cruz. Entonces, si recordamos de las últimas palabras de Jesucristo, dijo Él: Padre, si puedes evitar que yo tome de esa copa amarga, hazlo.
Y esa copa amarga significaba el tormento, la tortura, la aflicción que él iba a recibir después del arresto en el huerto de Getsemaní. Y sabemos que ese sacrificio era una encomienda de su Padre para ti, para mí, para la redención del mundo. Entonces tenemos que entender claramente que así como Él tuvo que ser pobre en espíritu, humilde, aunque Él era el rey y Él detuvo tormenta, reprendió, ¿verdad?, las condiciones atmosféricas, la ley de la gravedad. ¿Qué hizo Él? Cuando Pedro, ¿verdad?, cuando le dijo, Pedro, ven, y Él estaba parado, Jesucristo, sobre las aguas. E hizo que Pedro, teniendo fe, creyendo en su maestro, pudiera caminar por las aguas, por encima de las aguas. Bueno, pues ese poder que Jesucristo tuvo, tan tremendo, porque Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, Él es Dios mismo. Sin embargo, terrenalmente aquí en la tierra estuvo en esas dos alternancias. Era rey, era Dios, era todopoderoso, pero al mismo tiempo tenía que ser humilde, es decir, pobre en espíritu. Y pobre en espíritu, que él no quería ir a la cruz, pero sabía que no podía ir por encima de la encomienda de su Padre Celestial. Entonces, vamos resumiendo, vamos entendiendo. Tenemos roles en nuestra vida, en nuestras vidas, donde a veces estamos arriba y eso nos puede provocar cierta altivez. Sin embargo, tenemos que estar claros de que eso es el hecho que Dios mismo nos otorga de ejercer mayordomía. O sea, somos mayordomos. Cuando tenemos una posición elevada con respecto a algo, a alguien, ¿verdad?, es simple y sencillamente para que tú ejerzas mayordomía. Mayordomía. Para que gobiernes, pero que gobiernes bien, con humildad, con pobreza espiritual, sabiendo que tienes que dar cuentas. Si eso lo supieran los gobernantes que tenemos en el mundo, pues el mundo sería diferente. El problema del mundo es que no tiene a Dios. Y entonces cada quien hace lo que se le da, ¿verdad? Ya saben qué. Entonces, el ser pobre en espíritu significa que las cosas que tú hagas tienen que estar en una línea con Dios. No puedes abusar, no puedes pasarte, ¿verdad? La contaminación, bueno, pues es un abuso. La corrupción, pues es un abuso. ¿Verdad? A nadie le interesa dar cuentas de nada, ni de nadie. Entonces, este mensaje es ¿para quién? Bueno, para el que tenga oídos, dice Jesús ahí, en varias porciones, ¿verdad?, de la Escritura. El que tenga oídos, oiga, principalmente 7 veces en el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. El que tenga oídos, oiga. Entonces, hoy dices, amén, yo escucho, tengo que ser humilde, ¿verdad? Tengo que ser pobre en espíritu, no es pobre económicamente. Hay muchos pobres económicamente que son altivos. Hay muchos que no son pobres económicamente y que son pobres espiritualmente, ¿sí? En espíritu, o sea, son humildes. No sé si me explico, ¿sí? No tiene que ver con el dinero, aunque sí el dinero, pues, te lleva un poquito a la soberbia,
la soberbia. Y no solo el dinero, cualquier cosa que tú tengas en demasía, ¿verdad? La fama, el poder, ¿verdad? Cuando un gobernante sube al poder, pues eso le produce lo contrario, ser humilde en espíritu. Le produce soberbia y cree que él es ahora el mandamás. Sin embargo, el periodo de gobierno es un tiempo y tienen que dar cuentas, pero piensan que es forever, es por siempre. Y entonces tú también crees que tú vas a ejercer gobierno sobre algo que Dios te da momentáneamente y crees que va a ser por siempre y a veces puedes abusar. Entonces, estamos concretando, ¿verdad? ¿Qué es la humildad o qué es la pobreza espiritual? Bueno, tiene que ver con humillarse, con la humildad, ¿verdad? Humillarse ante Dios primero ante Dios y luego pensando que las funciones que tú tengas en los diferentes roles de la vida que tengas, no puedes actuar de manera carnal, ¿ya? Porque va pronto, ¿sí? O sea, lo que te conviene a ti. No puedes hacer lo que te conviene a ti. Tienes que hacer lo que Dios manda. ¿Y qué es lo que Dios manda? Bueno, pues en este caso ser humilde. ¿Verdad? Ser humilde. Y bueno, sí tiene que ver mucho con el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Gálatas 5:22. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios te da cuando tú te sujetas a Él. Es un fruto del Espíritu Santo, fruto espiritual. Pobre en espíritu, pues tiene que ver con el espíritu. Pero el espíritu, tú quieres ser espiritual, pues tienes que decirle, Dios, lléname con tu espíritu. Espíritus hay muchos. Entonces tú tienes que pedir el Espíritu de Dios en ti. Espíritus, bueno, es un tema amplio, ¿verdad? Tiene que ver, espíritu tiene que ver con entidades. Espíritus, o sea, los espíritus son los ángeles caídos, en pocas palabras. No vamos a entrar en ese tema. Entonces, lo que quiero nada más enfatizar es que no puedes tú pedir cualquier espíritu. Tienes que pedir el Espíritu de Dios, la llenura se llama, ¿verdad? Primero que te dé Dios su Espíritu. ¿Cómo te da Dios su Espíritu? Recibiendo a su Hijo Jesucristo. Recibiendo a Jesucristo es reconociendo que Él es el único que te lleva o que te reconcilia con el Padre. Con esto concluimos y pedimos, pídele ahí, Dios Padre, dice la Biblia, todo lo que pidáis al Padre en el nombre del Hijo será hecho. Pero no puedes pedir para tus concupiscencias, ¿verdad, Santiago? Sino cosas que tengan que ver con el reino de Dios, ¿verdad? Entonces pídele hoy a Jesús que entre a tu vida. Dile, Jesús, hacemos la oración, Jesús, te reconozco como el único mediador, como el Señor de señores, Rey de reyes, el Hijo de Dios, Dios mismo en segunda persona, que vino a la tierra a nacer como hombre y a morir por los hombres, por mí. Te doy gracias, Jesús, te pido que entres a mi vida, que selles mi corazón con tu Santo Espíritu. En tu nombre poderoso, Jesús, así sea. Amén. Que Dios los bendiga.